Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Me muevo tantito para acá. Mira, Rosy. Sí, qué bien, qué gusto. ¿Cómo están todos? Esperamos que estén muy bien. Voy a subir el volumen a ver si lo tenemos bien. Sí, creo que sí. Y le bajo un poquito acá. Ya. Pues bienvenidos todos. Ahorita están todavía poquitos, pero apenas son las 4 en punto. Yo creo que en nuestra vida anterior o muy próxima fuimos ingleses, ¿no, Luzma? Sí, Porque tenemos una puntualidad. sí, somos exageradamente puntuales los dos. Sí, somos muy puntuales. Pues bienvenidos, nos da mucho gusto verlos, de verdad que sí. Y esta es la charla número 22. Y para los que les gusta la numerología, el 22 es un número importante. Así que Así es. hay como ya la promesa de que esta charla va a ser importante, interesante. Mucho vamos a aprender el día de hoy. Y precisamente están viendo en su pantalla una imagen que escogió Luzma, porque el tema de esta charla número 22 es tranquilos, no estamos locos. Y yo creo, Luzma, que de verdad ¿Será que es no estamos algo, locos? no, bueno, pero bendita locura. Pero lo que iba a decir es que muchos yo creo que sí nos estamos cuestionando mucho a nivel global lo que está pasando y a nivel personal lo que está pasando con nosotros. Porque estoy seguro de que la mayoría que ya nos acompañan y los que van a oírnos más adelante, están pasando por cambios importantes en su vida, no solamente los del confinamiento, no solamente los impuestos a nivel colectivo, sino que todos sentimos que estamos viviendo cambios. Y esos cambios, efectivamente, no son tan fáciles de entender. Y hay ocasiones en las que de verdad puede uno decir, bueno, soy solo yo, me estoy volviendo loco. Y cuando hablas con otra persona que está vibrando en la misma Ujú. frecuencia, entonces ya te das cuenta, ah, qué alivio, no estoy loco, no soy el único. O bueno, o por lo menos ya somos dos, así que nos acompañamos. Y aquí, Rosy, por supuesto, somos tres. Sí. Así que nos acompañamos. Pero bueno, pues bienvenidos a la charla número 22. Tranquilos, no estamos locos. Vamos a checar un mensaje que nos pusieron en el chat. Gracias, Leti. Igualmente es un gusto saludarte a ti y a todos los que ya están conectados. Y un gusto ver el rostro de Jesús, que se me hacía raro no verlo, pero ya está ahí. Saludos a todos, saludos Jesús. Y los dejo bienvenidos. Luz María, muchas gracias. No, al contrario, Esta charla 22 promete algo bueno. ¿verdad? Sí. Bueno, pues sí, el título realmente es que hablar solos no es de locos. Estaba yo comentando con Dani hace 3 minutos que cuando éramos chicos y nos reuníamos todos los primos, mi tía tenía un dicho que decía, el que come y canta, loco se levanta. Y como estábamos muy chiquitos, no entendíamos de qué se trataba, pero era como una amenaza para que nos estuviéramos quietos. Y entonces era así, el que come y canta, loco se levanta. Y entonces está esta idea de la domesticación que ejercen tanto los papás, en especial la familia y los maestros, y bueno, todo este huracán de la presión social, en cuanto que hablar solos siempre se ha visto como de una persona desequilibrada, se ha visto como una persona que está enajenada, que está loca, ¿no? Y a través de las décadas, la ciencia, pues, ¿cómo ven que ha descubierto que varias veces es todo lo contrario? No es un síntoma de locura. Y no nada más eso, sino que precisamente ahora con la reclusión, el aislamiento social durante la pandemia, el tema se ha puesto como de moda y han sacado varios estudios en donde dicen que precisamente el hablar solo te reduce muchísimo la ansiedad, el estrés, te da claridad de pensamiento
y te contribuye inclusive a que tomes mejores decisiones. Y me estaba yo precisamente acordando de una serie que a mí me gusta mucho, que se llama The Good Doctor, en donde cuando entra el equipo de cirujanos a quirófano, todo el tiempo están con un discurso dirigido y van detallando con mucha precisión lo que cada uno va haciendo. Lo que sí hemos visto, yo creo que todos, es que el doctor pide bisturí y la enfermera dice bisturí. Entonces, todo es a base como de una confirmación de la comunicación que conocemos comunicación asertiva, es en este sentido de repetir lo que tú me estás diciendo para que yo corrobore que estoy entendiendo lo que tú me estás queriendo decir. Y entonces en este equipo de cirujanos, todos van diciendo, a ver, gasas, y la que pone las gasas dice gasas, y a ver, el obturador, y vamos a dar las puntadas, y todo mundo va en voz alta haciendo una descripción de todo lo que es la cirugía, y todos están escuchando las mismas instrucciones y las van confirmando. Entonces, este estudio que es de dos neurólogos, Kirkham y Maribefa, de la Universidad de Reino Unido, la Universidad de Bangor, demostraron que al estar escuchando una voz, el rendimiento en la tarea que se está desempeñando es mucho más alto. Hay mucha más precisión y un mejor desempeño cuando yo estoy escuchando estas instrucciones en voz alta. Parece ser que la cuestión auditiva hace que el cerebro entre como con un mayor estado de alerta, de atención, y entonces las funciones que se desempeñan son de un nivel mucho más alto a que si nada más nosotros estamos pensando las cosas que estamos haciendo. Entonces, en este experimento ellos hablan de que han hecho varios estudios en donde ponen grupos diferentes y se les da este tipo de discurso con instrucciones a ciertos volúmenes, ¿no? Y se ve el rendimiento de cada grupo y cada grupo reporta diferente grado de eficiencia de acuerdo a lo que están escuchando como instrucción, siempre en voz alta, ¿no? Entonces, tal vez en varias películas o en varias series, sí hemos visto nosotros que lo usan mucho los deportistas, lo usan mucho los artistas, y entonces ellos repiten estas frases en voz alta como para motivarse, ¿no? Y entonces tú puedes y hacen todo este acopio de energía, pero con su propia voz se van estimulando y se van dando esta motivación, ahora sí que se echan porras, ¿no? Y cuando salen al campo de juego, cuando salen al escenario, esto realmente hace que suban muchísimo su autoestima. Nosotros hemos visto, repito, en las películas, los ejercicios que hacen cuando están entrenando a los marines o a los soldados y que van cantando una serie de frases en donde les están dando las instrucciones y en donde ellos están respondiendo con este sonsonete todo el tiempo, ¿no? Y bueno, las mismas religiones usan mucho esta repetición en el caso de los católicos cristianos, apostólicos romanos y todo lo demás, cuando se lee el rosario en voz alta, en otras religiones también todo lo que se recita de versículos, de mantras, de sonidos, pero que todo es efectivamente en este volumen que uno está como muy alerta escuchando y que efectivamente tiene un gran efecto en la concentración y en la atención que uno está teniendo a lo que sea, al ejercicio en yoga, a cualquier trabajo laboral,
a cualquier desempeño. La gente, por ejemplo, que cocina, que pinta y que tiene esto que se llama, vamos a ver la primera lámina, por favor, Dani, que es un discurso dirigido y que en estos estudios lo que han recomendado mucho es que uno se hable en segunda persona. Es decir, Luz María, a ver si ya te fijas dónde pones el pie para no caerte y fracturarte. Y entonces es, a ver, fíjate muy bien en tu postura. Luz María, fíjate muy bien cómo estás poniendo la atención en tu respiración, o a ver cuánto tienes que poner de azúcar en la receta, o cómo tienes que escribir cierta frase, cómo tienes que redactar un artículo. Y entonces este discurso autodirigido, que como dije son frases en voz alta, te ayudan no solamente a elevar tu autoestima, sino que son una especie de instrucciones que estás enviando a tu mente y que esto permite una mejor respuesta, ¿no? Esto es algo que se ha estudiado ya mucho y que te dicen no solamente con afirmaciones genéricas, sino con objetivos definidos. Y hemos visto cómo en grandes técnicas terapéuticas te ponen enfrente de un espejo y parte de lo que es la autohipnosis, todos los días en la mañana que te veas en un espejo y tu afirmación podría ser, te amo y te apruebo aquí, ahora y siempre, ¿no? Y entonces todos los días te amo y te apruebo aquí, ahora y siempre. Y tú puedes hacer tus propias frases, ¿no? De manera que tú, al verte en el espejo todos los días, tengas un entrenamiento en voz alta y mandes esa instrucción efectivamente a un nivel mental en el que con todo tu día, lo hemos dicho, los primeros instantes o los primeros minutos de tu día van a tamizar el resto. Entonces, si tú te levantas y te echas porras en el espejo y mira qué bonita amaneciste hoy, y hoy vas a lograr todos tus objetivos, y hoy vas a tener un día excelente, lo que cada quien se quiera decir, ¿no? Y esto es lo que se conoce en estos estudios como el discurso autodirigido. Y la verdad, han hecho una serie de experimentos y parece ser que esto te sirve para organizar tus planes, poner en orden tus ideas. Y este discurso obviamente siempre tiene que ser en un tono positivo. Y entonces me acuerdo mucho de una frase del genial Salvador Dalí que decía, mi locura es sagrada, no la toquen, ¿no? Esta genialidad de Dalí que es lo máximo, me encanta. Y en verdad, que no se metan con tu locura, ¿no? Y entonces, yo sí, suelo hablar muy frecuentemente sola, todo el tiempo. Bueno, canto, bailo, pero sí hablo sola. Y sobre todo ahora, en el proceso de la caída que tuve, que siempre el consejo de Daniel fue, tienes que poner más atención. Rosy, que me estás viendo desde Gales, también tienes que poner toda tu atención y ser más consciente y moverte tranquila y más despacio y con más pausa. Precisamente el autodiscurso me sirvió muchísimo, porque entonces cuando me tengo que mover, que me muevo de la silla de ruedas al patín del diablo, estoy todo el tiempo, Luz María, solamente con la pierna izquierda, despacito, y detente bien y fíjate cómo lo vas haciendo. Y entonces me voy dando las instrucciones en segunda persona y es así como logramos tener en verdad una instrucción directa que nos va a centrar sobre todo en tiempo y en el aquí y en el ahora, que es uno de los trabajos que más trabajo nos cuestan de repente, ¿no? Vamos a la segunda ¿La segunda? lámina. Sí, Porque solita se quitó. solita se quitó, ¿verdad? Solita se No quitó le la lámina. hicimos nada, No. pero sí la tecnología también de repente
eh, nos juega, nos juega estas sorpresas. Vamos a ver esta segunda lámina y dice, un hábito inteligente es que cada mañana te hables, sobre todo arreglando las prioridades de tu día, ¿no? Con tus objetivos definidos, ya yo había dicho, con estos planes, con estas ideas, en un tono positivo. Y obviamente si alguien te llama loco porque estás hablando contigo mismo, pues hay que responderle como este genial pintor de mi locura es sagrada, no la toques. Y yo, porque tengo compañeras y he tenido pacientes que dicen, oye, es que cómo me voy a parar en el espejo cuando está el otro se está bañando o el otro se está vistiendo. Pues ahora sí que, y ahorita confinados, pues hay que advertir precisamente que no se metan con nuestra locura y que nos dejen pues actuar como tengamos que actuar para reafirmar y seguir trabajando lo que necesitamos hacer. Yo sí hablo sola, sí me digo cosas al espejo y también pego los post-it para acordarme, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que estar repitiéndome, ¿no? Para echarme porras y, y seguir adelante. Vamos con la tercera lámina, Dani. Y otro de los resultados que se han visto en estos estudios es que este tipo de actividad mejora la memoria. Mejora la memoria porque la instrucción en verdad la recibe el cerebro de una manera diferente y mucho más contundente cuando estamos con esta actividad auditiva. Todos necesitamos hablar con alguien interesante, inteligente, que nos conozca bien y que esté de nuestra parte. Y esa persona, como ven, que somos nosotros mismos. Nadie mejor que tú. En verdad, si has hecho un buen trabajo de amarte, respetarte y no te queda de otra hasta que la muerte te separe de ti, ¿no? Ahí sí, debes serte fiel en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza, y eres la única persona con la que vas a estar toda tu vida, más allá de la muerte, creo yo. Entonces, si has hecho un buen trabajo de autoconocimiento y has emprendido este camino de crecimiento y de desarrollo personal, evidentemente que tienes que ser alguien que te resulte una compañía muy interesante, inteligente, que te conoce mejor que nadie y que además, pues cada vez te metas menos autogoles, porque de repente, pues sí suele suceder, pero pues eres tú mismo. Probablemente esa persona es de la que vas a recibir mejor ayuda, ¿no? Y cuando trabajes un discurso en voz alta de esta forma positiva, vas a encontrar un gran apoyo de ti para ti, una gran confianza de ti para ti y mejores resultados en todo lo que quieras llevar a cabo. Hacernos sentir mejor sobre nosotros mismos y darnos una confianza que nos pueda ayudar a enfrentar los desafíos. Esta es una frase que a mí me gustó mucho de esta psicoterapeuta, porque cuando nosotros le damos el poder a otras personas y queremos que nos den su opinión y andamos levantando plebiscitos para sacar conclusiones, de repente esto se presta a muchas interferencias, ¿no? Y entonces si vamos a ser sujetos de que nos digan, pues es que como que engordaste un poco, ¿no? Oye, como que no te pintaste y entonces parece que estás enferma. Oye, como que amaneciste con ojeras y te ves como cansado. Y entonces basta un comentario de estos, de terceras personas, y a eso me refiero con darle poder a otros, ¿no? Para que a placer te suban o te bajen tu nivel de autoestima. Y entonces aquí, pues la sugerencia es que no andes de preguntón y que tú seas tu propio sustento, que tú estés fundamentado en ti y no te andes tomando riesgos, ¿no?
porque uno desearía que todo mundo pues te echara porras y te dijeran no amaneciste padrísimo y te ves increíble y rebosas de salud. Y pues de repente hay gente que amaneció de mal humor y lo que menos va a decirte es lo que quieres oír. Entonces, esto de que te conviertas en verdad en el especialista en ti para poder elevar tu autoestima, hacerte sentir bien, porque además nadie te conoce como tú, yo creo que es una muy, muy buena sugerencia. Vamos a acordarnos de los niños, ¿no? Y si nos acordamos de los niños o los observamos, vamos a encontrar que para ellos es muy frecuente que hablen solos, ¿no? Y si hablan solos todo el tiempo o inclusive inventan un amiguito imaginario para darle su propia voz. Y esto es una parte fundamental del desarrollo de los niños. Es muy importante y es muy triste porque hay casos en los que los papás, en verdad por ignorancia, sí les, estás hablando solo, estás loco, ¿no? Y al pobre niño pues ya lo noquearon y lo hacen sentir muy mal. Lo inhiben, ¿no? Igual pasa con los amiguitos imaginarios, ¿no? Si tú no respetas esta parte de fantasía tan bella y es una parte importante del desarrollo y de que ellos se reafirmen, ¿no? Se reafirmen en términos de personalidad, en términos de empezar a poder tomar sus propias decisiones y de poner límites, y lo vimos en la charla pasada con el no, no y no, que es importante observar cómo ellos, de una manera muy sabia, manejan este discurso autodirigido, ¿no? Y desgraciadamente, bueno, llega el momento en que nos dejamos contaminar y cortamos esta actividad. Yo no hablo del amigo imaginario, yo creo que ahora, pues a estas alturas del partido es mejor tener amigos de carne y hueso, pero el discurso autodirigido en verdad es algo que no tendríamos que inhibir. Ahora sí, Dani, si pasamos por favor, ¿por qué es bueno hablar solo? ¿Por qué es bueno y beneficioso para tu cerebro? Y esto es parte de los resultados que se han visto en diferentes estudios, que no nada más te ayuda a todo lo anterior que hemos mencionado de ordenar tus prioridades, tener claros tus planes, ordenar tus ideas, sino que en términos de tu cerebro, mejora tu memoria y tendemos a recordar muchísimo más fácilmente si nosotros escuchamos las instrucciones. Lo que nosotros escuchamos tendemos a tener mejor memoria sobre eso, ¿no? Mejora tu concentración. Si hablas contigo mismo y además te das instrucciones en voz alta, tu capacidad de concentración mejora. Es decir, estás ayudándole a tu cerebro, ¿no? A tener un canal de acceso mucho más directo a tus ideas, a tus planes, a tus instrucciones, si tú estas las das en voz alta, ¿no? Le facilitas la función al cerebro, ¿no? Y entonces te dicen, no es de locos, es de mentes sanas. Y yo creo que a todos nos ha pasado que andas buscando las llaves y de repente, es que ¿dónde las dejé? ¿No? Es que ¿dónde las dejé? Y de repente tu cerebro te contesta y te dice, ya sé, las dejé en la recámara, ya sé, las dejé en la cocina. O llegas a una habitación, ¿a qué venía? ¿No? Y si lo dices en voz alta, haces una conexión en donde muy probablemente le ayudes al cerebro a ubicar la respuesta, ¿no? Es así como en verdad muy mágico, pero bueno, ha estado muy, muy estudiado. Vamos a pasar a la siguiente lámina para ver cuándo es malo que hable solo. Y aquí los estudiosos hacen mención
de que solamente puede dañarte el discurso en voz alta cuando es efectivamente un discurso negativo. Ahí sí, imagínense todo lo positivo que hemos visto, ¿no? Todos los beneficios, todo lo bueno que es tener un autodiscurso en voz alta. Evidentemente, esto se duplica o se quintuplica cuando en voz alta tu discurso es negativo, cuando tu discurso es para criticarte, es para ofenderte, es para decirte soy un idiota, claro, ya otra vez te equivocaste, tenía que ser, no das una, eres un estúpido, ve nada más cómo estás de gorda. O sea, que además yo creo que a todos en algún momento nos pasa, e inclusive solos y acompañados. Y, y tenemos discurso muy ofensivo hacia nosotros mismos y en verdad esto es algo que igualito mandas la instrucción dañina a tu cerebro vía rápida y el efecto es muy, muy negativo, ¿no? Es estarte programando exactamente al revés de lo que queremos para seguir actuando y seguir teniendo una autoestima baja y seguir sintiéndote mal, inadecuado, ¿no? Y entonces, evidentemente, esto no es bueno para ti. Y la sugerencia es, trátate bien. Si eres la persona con la que estás todo el tiempo, tendrías que aprender a conversar contigo como si lo hicieras con tu mejor amigo, ¿no? Con tu mejor amigo. Decirte cosas lindas, decirte cosas que te motiven, decirte cosas que te suban autoestima. Y yo creo que en varias de las charlas que hemos tenido en estas 21 anteriores, hemos tocado varios temas en términos de reconocer tus victorias, fue una, en términos de cómo manejar tus emociones, de cómo generar tus hormonas que te ayuden a prepararte un coctelito de endorfinas, ¿no? De todo lo que realmente te va a dar bienestar, te va a dar felicidad. Y bueno, todos estos temas que hemos trabajado en un discurso autodirigido positivo, seguramente, ¿no? Te va a ayudar muchísimo a estar bien, ¿no? Y sí, sabemos que de repente el típico, ¿no? Que andas caminando alrededor de tu cama y te golpeas el dedo chiquito del pie y te andas mentando la madre, a veces al de enfrente, a veces a la automadre, pero dices, carajo, ¿por qué? No, en el dedo chiquito del pie. Tengo una amiguita que no sé si me esté oyendo ahorita, Connie, que se acaba de así casi rebanar un dedo también. Y bueno, pues obviamente ahí dices, es que qué bruta, es que qué tonta, es que, a ver, tranquila, ¿no? Y una de las cosas, otra de las frases que hay que decirse en el espejo y en alguna próxima charla, yo creo que ya nos vamos para el año que entra para cómo vemos las cosas, vamos a hablar de la culpa porque es un tema bien importante, bien interesante, muy relacionado con autoestima. Una frase también al espejo es te perdono y te libero, porque traemos un costal de culpas que luego por eso nos duelen las cervicales, nos duele toda la columna, andamos todos como el pípila, con una deuda emocional tremenda y con una serie de culpas de años y de años y de años no resueltas. Y entonces, esta frase al espejo de te perdono y te libero, si se lo dicen a la que ven reflejada en el espejo, en verdad tiene un efecto a nivel inconsciente de empezar de una manera muy sencilla y muy concretita de empezar a ¿cómo? Desmantelar las culpas,
a quitarnos las culpas. No es ni siquiera necesario irme a revolcar en un diván con terapia psicoanalítica 20 años para hablar de las culpas, ¿no? Ahora ya hay una tendencia mucho más rápido de crear higiene a nivel de sinapsis, que no te tienes que ir a recordar la culpa y qué le hice y la pellizqué y le dije y le torné. No, 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 no. Es nada más hacer tu reflexión de me perdono y me libero. Si es en el espejo, te perdono y te libero, porque en verdad traemos un costal enorme de culpas, ¿no? Y eso de repente no nos deja avanzar. Entonces, ahí sí les digo, hay que sanear ese hábito de hablarnos feo, de hablarnos sobajándonos, de hablarnos ofendiéndonos. De repente, bueno, se nos sale algo y de después, inmediatamente, ¿no? Dicen que una frase con intención que tú digas, tienes, creo que 6 segundos antes de que el universo te la tome en serio. 6 segundos, ¿eh? Para los que están en la cuestión energética, es nada. Ese pen que se me atravesó, perdón, Dios te bendiga, ¿no? O es que qué tonta que, no, 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 si soy preciosa y tengo 1000 cualidades, o sea, 6 segundos para que esa ofensa que tú lanzas a un tercero o que te estás autoinfringiendo, no llegue a oírte la energía del universo, porque obviamente después de eso te tiene que llegar un castiguito, ¿no? Y eso sí, yo en verdad que sí lo he vivido ahora sí que en carne propia, ¿no? Y como en ese campo energético no hay un concepto de tiempo, de repente uno dice, bueno, pero ¿por qué me caí de un banco de 20 centímetros y tuve una fractura doble? Y cuesta mucho trabajo trabajar porque como no hay un concepto de tiempo, pues a lo mejor es una consecuencia de algo que viene de muy atrás que ya ni siquiera tengo manera de asociar, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con el discurso que manejamos para con nosotros mismos y también para con los demás. Entonces, el budismo hace un hincapié enorme. Sé amable. Si no puedes llegar al segundo nivel, que es ya sé compasivo, que de repente nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Nada más sé amable. Ya es un gran paso. Sé amable contigo, trátate bien y pues de igual forma a la gente que se cruza por tu vida, ¿no? Entonces, di cosas que te ayuden a pensar que todo es para bien, que todo va a estar mejor y visualiza también cómo puedes lograr tus metas, ¿no? Yo creo que esto es muy importante y cuando tú te estás hablando en voz alta, también es muy frecuente que venga a tu mente la visualización, ¿no? Tanto si lo haces con el discurso positivo como si lo haces con el discurso negativo, ¿no? Y entonces yo creo que ahí sí lo inteligente es empezar a ser amables, parejo, conmigo, con los demás, porque, repito, es muy frecuente que también no nada más mandes un mensaje a tu mente en términos auditivos, sino que también visuales, que es lo que se trabaja en las visualizaciones, ¿no? Entonces, eso es, yo creo que muy, muy importante. Yo sí quiero abrir en este sentido, no sé si fue la última lámina. Fue la última. Fue la última, ¿verdad? Sí. Yo sí quisiera abrir ahora más tiempo la sesión con sus micrófonos abiertos para que me digan qué experiencias han tenido al respecto, cómo manejan, si manejan este discurso autodirigido, si lo acostumbran, si no lo acostumbran, qué sienten cuando lo llevan a cabo, o iniciando por la creencia
que nos programaron en el tema de hablar solos. Desde ahí, porque en verdad que es algo que desde muy chiquitos de repente nos atacan, ¿no? Estás hablando solo, ¿no? Entonces, ya desde ahí inhiben esto y en verdad, hoy, por el aislamiento y por la situación de la pandemia, yo creo que tendríamos que estar muy conscientes de los beneficios para que si te da vergüenza o te inhibe la persona con la que estás confinada o las personas con las que estás confinada, pues enciérrate en donde puedas y lánzate tu discurso, ¿no? De manera que bajes también, como vimos, tu nivel de angustia, de ansiedad, de estrés, porque como dijo Dani al principio, los cambios que estamos teniendo, los cambios que se nos están imponiendo, y hemos hablado del cambio en que hay que dejarse llevar, hay que entender lo que hablamos de la cultura líquida, ¿no? Y de ver que todas las cosas en donde teníamos solidez y donde teníamos puestas nuestras seguridades, pues están viniendo abajo. Entonces hay que cambiar sí o sí. Pues abrimos los micrófonos para ver si alguien tiene algún comentario, pregunta o quiere compartir su experiencia. Sí, y les pedimos que cuando abran su micrófono, ya lo pueden hacer, al terminar el comentario, lo cierren, aunque lo pueden volver a activar, solo para que no se vicie el sonido, por favor. Pero ya están abiertos, pueden activarlos. ¿No hablan solos? No se los puedo creer. Claro que sí, Luzma, yo soy una de ellas. Sí, todos los días me aplaudo, me canto, me digo, me chuleo, me todo, pero también para mal lo hago. Y qué bueno que te haya escuchado porque me hace mucho bien. Tan bueno que lo hago también, que también lo hago para atrás. Me digo malas cosas, me digo que qué tonta, me digo que qué torpe. Y qué bueno que te escuché, porque sí, así lo he vivido tal cual como tú lo has dicho. La experiencia ha sido fuertísima de cómo me he hecho daño por esa forma y cómo me he hecho bien y he alcanzado cosas maravillosas por echarme aplausos. Pero Claro. sí, hago muchísimo eso de platicarme porque me caigo re bien. Qué bueno, qué bueno. Y sí, hay que ser nuestra primera porrista. Sí, Nuestra primera porrista, ¿no? Porque más en estos tiempos necesitamos tener mecanismos para elevar nuestra autoestima y, como dije, eh, hacer nuestro coctelito de endorfina y de serotonina y de dopamina para estar hacia arriba y no hacia abajo, ¿no? Qué bueno, Leti. Y además, ya desde hace muchísimo, lo escuchamos muy seguido, por ejemplo, en la religión, que hablar de que el verbo se manifiesta, el verbo crea, Claro, refiriéndose al claro. poder creativo y de manifestación, de materialización de nuestra palabra. Entonces, cuando efectivamente, como dice Leti, ella lo ha comprobado, o lo mencionaste tú, cuando nosotros tenemos un discurso, un autodiscurso negativo, estamos dando la instrucción a nuestro cerebro, a nuestro cuerpo, de manifestar lo que estamos diciendo. Eres un tonto, otra vez te equivocaste. Entonces realmente estamos haciendo o creando esas sinapsis neuronales que se van a manifestar. Así es, estamos creando. ¿Alguien más que quiera abrir su micrófono? Rosy está muy sonriente, pero como tímida. A ver, Rosy, ¿te hablas en inglés o te hablas en español? No, en español. Hola. Hola a todos. Pues la verdad que sí que es muy importante eso que dices. Yo he aprendido últimamente porque la mente es todo lo que tú le digas. Y si te lo repites una y otra vez, te lo llegarás a creer tú. Entonces ahí ganas esa autoestima que tú dices. Y entonces, y no solo en eso, sino todo ese discurso que tú comentas de que tenemos, que nos tiramos piedras a nosotros mismos. Pero todo eso también te ocurre porque el verbo, como ahora decía Dani, es tan poderoso, no solo el pensamiento,
porque los pensamientos cuando los expresamos verbalmente cogen todavía más fuerza, ya sean negativos o positivos. Entonces por eso hay que ser muy cuidadosos con lo que estamos pensando. Y sí, muy cierto de esas charlas que nos echamos todos, de que si nos pasa, si metemos la pata ahí, bueno, nos ponemos muy bien, pero sí, no, hay que darse cuenta de lo que te has dicho, esos 6 segundos, cogerlos y decirte cosas pues positivas, ¿no? Realmente de lo que tú eres. Y porque eso que escucha tu mente es lo que te va a repetir, porque eso es lo que hace la mente. Al decirlo en voz alta es un ejercicio increíble y poderoso, porque al decirlo en voz alta ella lo está escuchando y tiene mucho más poder que simplemente si lo piensas. Entonces, eso sí. Gracias. No, a ti. Muchas gracias, Rosy. Es como, por ejemplo, los ingredientes para hacer un buen mole mexicano, que no sé si lo conoces, Rosy, pero seguramente lo vas a probar cuando estés por acá. El ajonjolí por sí solo es buenísimo, el chocolate por sí mismo es buenísimo, cada ingrediente es buenísimo, pero cuando los juntamos hacen una bomba maravillosa que es el mole. Entonces es lo mismo con el pensamiento es muy poderoso, pero si le ponemos voz es más poderoso, si le ponemos imagen es más poderoso. Entonces, poniéndole todos estos ingredientes de voz, imagen, emoción, hacemos esa bomba que es como el mole. Así es. Cada una de esas cosas es poderosa, pero juntas, cuidado. Sí. Puede ser buenísimo o puede ser malísimo. Mira la Oli. Oli quiere participar. Bueno, yo estoy acostumbrada, como trabajé con niños, siempre he trabajado con niños, es muy común que ahí todos hablamos a nosotros, ellos y yo. Entonces, no se me hace extraño, nada extraño, que siempre estoy hablando sola, o sea, cuando no estoy con alguien y aunque esté con ellos, ellos mismos, y era una manera de conocerlos, porque es que yo no quiero, porque como si yo no estuviera ahí, es que la Miss ya me dijo que no me pare, pero yo tengo ganas, porque me quiero ir ahorita a recreo. Y yo, no te puedes ir ahorita a recreo, corazón, espérame tantito. Entonces, pero como si yo no estuviera, era para ellos, ¿no? Y me volteaban a ver como diciendo, ¿y esta cómo sabe? Porque es muy común en los niños hablar para ellos en voz alta. Y también con un amigo imaginario. También me pasó muchas veces que me decían, estaba yo con ellos en clase y cállate, ¿no ves que está hablando la Miss? Ahorita no. Y yo, mi amor, ¿con quién estás hablando? Perdón. Y me decía, pues con fulanito, es mi amigo, es mi amigo. Tú no lo vas a ver, pero es mi amigo. Entonces, para mí no ha sido difícil esa parte. Y pues bueno, también a veces sí me digo, qué tonta, no hagas eso, o espérate, porque pues es normal que nos pongamos así como que en otro plan. Pero hay que ejercitarlo, porque es muy bueno, lo sacas y te sientes diferente. Me dio gusto saludarlos y verlos a todos. Besitos, Oli. Gracias, Oli, igualmente. Besito. Hay algo, muchas gracias por tu charla, mi amor. Algo que a mí me ocurre, o sea, además de dando crédito a todo lo que has mencionado, es mucho en el ánimo de lo que también decías por ejemplo, los deportistas. O sea, algo que yo sí me envío un mensaje es tranquilo para no acelerarme, pues, paciente, sé paciente, tranquilo, tranquilo, o un esfuerzo adicional, en fin, ese tipo de mensajes, o sea, tipo de recomendaciones que sí las digo en voz alta, me las digo, ¿no? Como un mensaje propositivo para, según yo, funcionar mejor. Sí, así es, así es, así es. Bueno, y cuando juega Pumas, no te quiero decir, yo estoy del otro lado, pero de todas maneras, hoy escucho las porras. Bueno, ahí es en primera persona el plural. Vamos. Sí, sí, sí. Ahora sé, ahora entiendo, Jesús,
cuando somos vecinos, pero estamos por lo menos como a 200 metros de distancia, ¿verdad? Por lo menos. Entonces, cuando juega Pumas y escucho porras, ya sé de dónde ¿De viene. dónde? Del tercer piso, sí. Sí, sí, muy, muy bien. ¿Alguien más que quiera abrir su micrófono? Y bueno, mientras abren su micrófono, mencionó Oli que a ella le servía mucho o le sirve para conocer a los niños el que ellos hablen consigo mismo o con su amigo imaginario, porque eso a ella le ayudaba a conocer más al niño. Y no solamente con el niño en el caso de Oli, sino con nosotros mismos. Así es. Cuando nosotros hablamos con nosotros, cuando hay ese autodiscurso, tenemos mayor capacidad de autoobservación, de autoconocimiento, que cuando no lo hacemos. Sí. Sí, yo ahora, en verdad, me ha servido mucho, ¿no? El tener que, y lo dije ya también en otras charlas, el tener que conducirme de manera más lenta, ¿no? De verme obligada a hacer las cosas más lentas, ¿no? Y una manera de poner atención es precisamente en voz alta estarme diciendo, fíjate dónde pisas, de dónde te puedes apoyar, meterle el freno a la silla de ruedas, o sea, todo esto, y realmente el nivel de concentración que se maneja y tu margen de error, evidentemente es mucho menos, ¿no? Que cuando vas en automático, Claro, ¿no? sí. ¿Alguien más que quiera abrir su micrófono? Creo que Juan quiere decir algo, pero está como tímido. Pero sí, definitivamente es muy importante en esta autoobservación, cuando ya tenemos ese discurso con nosotros mismos, el empezar a darnos cuenta qué tan frecuente es el autodiscurso negativo. Sí, Darnos cuenta para eliminarlo. sí, porque bueno, la programación de automaltrato viene de nuestra infancia, ¿no? Y entonces es algo que igual es un patrón ya aprendido y es una forma en que algunas personas crecieron, ¿no? Y se les hace muy normal y frecuentemente se hablan en términos de maltrato, ¿no? Y hay muchas formas de infringirte ese maltrato, ¿no? Y es un patrón heredofamiliar y es estarte todo el tiempo agrediendo, autoagrediendo con crítica, con ofensa, ¿no? Entonces, cuando se acuerdan que llevamos esta bitácora de emociones, bueno, también hay que ver que, como dice Dani, qué tan frecuente es que yo me maltrate sola, que me hable mal, ¿no? Todo el tiempo, que me critique todo el tiempo, que me ponga apodos, ¿no? Yo a mí, y que sean ofensivos, que sean agresivos. Y esto es un patrón, ¿no? Entonces, sí es importante ver qué tan frecuentemente yo me maltrato verbalmente. Sí. Rosy se está despidiendo, dice que se tiene que marchar. Sí, lo sabemos, tienes una charla, Rosy. Muchas gracias por estar aquí con Gracias, nosotros. Rosy. Un abrazo para ti, Rosy, también. Y con esto que estamos mencionando, conozco a una persona, hace tiempo que ya no la veo, pero tuve bastante convivencia con esta persona. Y ahorita que hablamos de este tema, lo recordé con mucha fuerza, que se hablaba a sí misma por su nombre, por decir, es como si yo, que soy Daniel, yo al hablar conmigo mismo dijera, ay Daniel, eres, de esa forma se hablaba esta persona, una chica, se decía a sí misma su nombre, pero era muy común que se dijera
no sirves para nada, nada haces bien. Cuando se equivocaba en algo, por mínimo que fuera, por poco importante que fuera, se daba esos comentarios a sí misma, se decía su nombre, no sirves para nada, nada haces bien. Imagínate, por supuesto que eso viene de la niñez, Sí, unos sí, padres que me imagino que le decían eso cada rato, o a lo mejor sus maestros en el kinder o en la primaria que le decían eso. Y entonces esta mujer ya de 40 y tantos años y constantemente con un error mínimo se decía ese tipo de frases. sí. Es tremendo. Sí, porque hay que acordarnos, y lo hemos mencionado varias veces, que traemos 25,000 horas de grabaciones de infancia, ¿no? Puestas, y que, bueno, si en algún momento los mensajes fueron de este tipo hacia ti, de familia, de papás, de hermanos, de maestros, y tú los fijas, ¿no? Y te los estás repitiendo todo el tiempo y es el discurso que te estás dirigiendo cada vez que cometes un error, pues entonces imagínense a base de repetición, ¿no? Cómo me estoy haciendo un trabajo de autoconvencimiento de todas esas cosas que me estoy diciendo, ¿no? Entonces es por eso que es importante revisar cómo nos dirigimos a nosotros mismos, ¿no? Sí, y efectivamente esta persona de la que comento, su autoestima era bajísima y fácilmente la manipulaba la gente, ¿cómo no? Con Claro, ese autodiscurso y esas creencias. claro. Entonces, ahí sí, la forma, y esto es muy, muy importante, la forma en que yo me trato, la forma en que yo me hablo, la forma en que yo me honro, la forma en que yo me valoro, es la clase que les estoy dando a los demás para que me traten. Ujú. O sea, el ejemplo, la forma que yo les estoy dejando saber a los demás para que se conecten conmigo, para que se comuniquen conmigo, para que se pongan en contacto conmigo, inicia de mí para mí. Claro. Si yo no me respeto, es el mensaje que estoy dando a los Así demás. es, Puedes no respetarme así es, si yo no lo hago. ¿no? Si yo creo que valgo 5 pesos, Ujú. el otro me va a comprar por 5 pesos, ¿no? Entonces, esto es algo que ni siquiera es necesariamente verbal, esto se transmite, ¿no? Esto se transmite en el contacto con la gente, ¿no? Entonces, Ujú. por eso te dicen, tú no vas a lograr ser o hacer nada que no esté totalmente determinado por tu autoestima. A ese grado es la importancia de checar nuestra autoestima. No vas a llegar a hacer nada ni vas a lograr nada que no vaya totalmente determinado por tu autoestima. Si tú no tienes una autoestima trabajada, si tú no tienes una autoimagen adecuada, construida en base a los fundamentos de tu valor, a lo que tú crees que vales, ¿no? Pues entonces todo lo que hagas va a ser totalmente correspondiente a ese autoconcepto. Todo, todo. O sea, no vas a lograr más que no esté totalmente en correspondencia con la autoestima. Por eso es importante trabajarla, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. ¿Algún comentario? ¿Alguien quiere abrir su micrófono o escribirlo en el chat, como gusten? También Alex se tuvo que despedir. Tenía también otra plática. Muy bien. Pues entonces Nos nos despedimos, despedimos. ¿verdad? Sí. Muchas gracias. Me paso para acá para Muchas verlos. gracias a todos por acompañarnos. Al contrario a ustedes. Qué hermosa plática. Muchísimas gracias. Gracias. Muy enriquecedora, ¿eh? Muchísimas gracias. Los No, quiero mucho. Buen día. Bye, bye. Muchas Gracias. gracias a todos. Que Buenas tengan tardes. una excelente tarde. excelente tarde para todos. Gracias, Dani.
Gracias, Juanito. Gracias a los dos. Lo que pasa es que como iba llegando del trabajo, estaba comiendo y me agarraron con el bocado y dije, ¿cómo les contesto? ¿Qué les digo? Nos vemos. Bonita tarde. Buena tarde, que estén bien, gusto saludarles. Gracias. Igualmente. Gracias. Hasta Bye. luego.